Buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Puesto en pie, vamos a dedicar este tiempo a Él, que Él sea honrado esta tarde y que así podamos también escuchar su mensaje. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias porque eres bueno. Señor, gracias por permitirnos una vez más estar en tu casa. Gracias, Señor, porque podemos darte la adoración que tú te mereces y sobre todo que no tenemos impedimento para hacerlo. Y también te pedimos por aquellos que sí lo tienen, que tu gracia y tu favor esté con ellos también. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a cantar estas alabanzas que hemos preparado para adorar al Señor. Y la primera alabanza habla del glorioso día, ¿verdad? Que un día estaremos viendo a nuestro Dios cara a cara. Amén. Vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas un perdón me liberó. Muerto estaba en mí, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Venció. En tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló. Buenas tardes, bienvenidos.
Nos gozamos con la palabra del Señor, ¿verdad? Nos gozamos con su música, alabándolo. Pues otro domingo más, ¿verdad? Que estamos aquí. Bendito sea el Señor. Damos gracias a Él porque por Él estamos aquí. Él cuida nuestras entradas y nuestras salidas y hay que darle gracias siempre. Quiero leer un mensaje, ¿verdad? de la palabra de Mateo 11, 28 y 29, porque sabemos que muchos que venimos pues a alabar al Señor, ¿verdad? Pero no venimos de diferentes maneras, unos venimos cargados, otros venimos tristes, otros venimos alegres, pero lo importante es que están aquí, ¿verdad? Reunidos para alabar al Señor, eso es lo importante. Entonces les quiero leer este pasaje que dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lleve mi yugo sobre vosotros y aprenda de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestra alma. ¿Para qué? Para nuestra alma, ¿verdad? Entonces, el que viene cansado físicamente, pues tiene que descansar, tiene que dormir, ¿verdad? Pero el que viene cansado espiritualmente, aquí está la palabra, póngase el yugo de Él y podrá así tener esa paz, ese descanso que Él solo sabe dar, con ese amor que Él solo sabe dar. Pasándonos a los mensajes, a los anuncios, tenemos varios eventos que vamos a tener en mayo. Empezando en mayo, este viernes, tenemos Youth Bible Study aquí en la iglesia. Es este viernes a las 7 p.m. Para más información pueden contactarse con JP o Tori. Sí. Y ellos los pueden guiar más y darles más guía para dónde ir. También tenemos el sábado 14 reunión de varones. ¿Quién se apunta? ¿Quién dijo yo? ¿O no tenemos varones aquí? Sí, ¿verdad? La reunión de varones va a ser el sábado 14 a las 7 p.m. y ese va a ser en la casa de Jessica. Así es que apúntense, porque aparte de pasar un agradable tiempo escudriñando la palabra del Señor, también nos llenamos la pancita. Entonces comemos de dos maneras, ¿verdad? El espiritual y lo físico. Los jóvenes también van a tener un coffee chat el martes 17 a las 7, y para más información sobre eso va a tener que comunicarse con Tori y JP. Ellos les pueden dar más información dónde va a ser. Los jóvenes que quieran ir, acérquense a estos jóvenes para que ellos puedan darles más información y así puedan llegar al lugar donde van a pasar un agradable tiempo y también escribir la palabra. Y lo último, bueno, no vamos a lo último, faltan dos cosas. Mujeres de oración. A ver, ¿dónde están esas mujeres? Una ola. Mujeres, viernes 20 de 7 a 8 p.m. Y va a ser en la casa del pastor, ¿verdad? ¿No? Va a ser aquí en la iglesia. Bueno, en la casa de nuestro Señor va a ser aquí. Si gustan venir, comuníquense con Jessica. Sí, ¿verdad? Con Jessica, para que ella les dé más información y los guíe. Pero ustedes vénganse aquí a la iglesia y aquí se juntan. Y el último anuncio que tengo son para las Girls 18 Plus. A ver, Girls 18 Plus. Domingo 22 a las 5:30 en la casa de Jessica. Bueno, disculpa, en la casa del pastor. Las Girls Are 18 Bible Study el domingo 22, 5:30 en la casa del pastor. Para que así no haga discusión, no vaya a causar problemas. no se crean. Pero sí, están invitados y los esperamos. Y esto por vamos a seguir alabando a nuestro Señor. Nuevamente pónganse sobre sus pies, vamos a adorar al Señor. Poderoso, nunca fallará, omnipotente Dios, más
de lo que busqué, más de lo que pedí. Grande es nuestro Dios, Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso, en Jesús soy vencedor, nuestro Dios es poderoso. Es poderoso, amén. That I wake up until I lay my head.
La bondad de Dios es suficiente, amén. Never
Padre, gracias porque estamos en tu presencia, alabándote, glorificándote en este momento solemne. Gracias, Padre, porque como alabábamos tu santo nombre a través de esta alabanza de adoración, no nos da temor enseñar nuestras debilidades. Porque bien expresaba el apóstol Pablo, que tú te perfeccionas en nuestras debilidades. Por lo tanto, nos gloriaremos más en nuestras debilidades para que el poder de Cristo se perfeccione en nosotros. Gracias, Señor, porque escogiste a lo más vil del mundo para avergonzar a los sabios de este mundo. Y solamente todo es por tu gloria. Así que el día de hoy estamos aquí para alabarte, para la alabanza de tu gloria. Ayúdanos a vivir y a hacer ese olor fragante, ese sacrificio vivo que es agradable a ti, que es vuestro culto racional, por la misericordia que has tenido en nuestras vidas. Gracias, Señor. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Se pueden sentar. Vamos a pasar a un momento donde vamos a entregar los certificados de bautismo. Vamos a entregar a estos dos jóvenes. Más adelante entregaremos a otras dos señoritas. El día de hoy vamos a llamar aquí al frente a Jacqueline Medina. Jacqueline Medina, paz. ¿Verdad? Dio su paso de fe la semana pasada. Aquí le entregamos su certificado. He decidido seguir a Cristo. Se lo traduzco porque pues ya que lo quería en inglés. I had to decide to follow Jesus. Ya. Jacqueline Medina fue bautizada abril 24. Pastor David Cabañas, Centro Cristiano Bethesda. Colosenses 2, versículos 12 al 13. Felicidades, mija, que Dios te acompañe. Mira, agarra tu certificado y yo abriendo así y la foto del recuerdo. Thank you. Un aplauso al Señor, ¿no? Ahora vamos a llamar a Víctor Michel. Wow. Aplausos a Dios por la vida de Víctor Michel, que está honrando a Dios en seguir a Jesucristo y dando este paso de fe. Mi hijo ahí agarra. Es dando este paso de fe. Sonrisa, colgate. Ahí está. Un aplauso para Víctor, que ha decidido seguir a Cristo. Felicidades, mi hijo. Qué hermoso es ver esta juventud que está honrando a Jesucristo, obedeciendo. Y Dios dice su palabra en el Antiguo Testamento, en Primera de Samuel, que Dios honra a los que le honran. Entonces vamos así a la palabra de Dios, a la carta de la iglesia de Tesalónica. Los niños pueden salir a sus clases. A la carta de Tesalónica, capítulo 1. Vamos a ir hasta la carta de Tesalónica, capítulo 1, capítulo 4, versículos 13 al 18. Carta a la iglesia de Tesalónica, capítulo 4, versículos 13 al 18. En cuanto lo tenga, se pone de pie en reverencia a la santa palabra de Dios, que es viva y es eficaz. Primera carta a la iglesia de Tesalónica, Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Me siga ahí con sus ojos. Y vamos a estar viendo la venida del Señor. La semana pasada vimos la ascensión del Señor y ahora el rapto de la iglesia en las nubes, la venida del Señor en las nubes. Expresa la palabra de Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os tristezcáis como los que no tienen esperanza. 14. Porque los que creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esta
palabras. Padre, gracias porque el día de hoy vamos a aprender una verdad que está explícita en tu palabra, una verdad absoluta, no verdades como el mundo da, verdades relativas, Señor, verdades que se quieren hacer una realidad en el ser humano. Mas, sin embargo, la única verdad absoluta se encuentra en tu palabra, que es viva, que es eficaz. Por lo tanto, por consiguiente, nos da una esperanza viva, una esperanza real, una esperanza cierta, nada de falsedad. Porque así como mi Señor resucitó de los muertos, un día todos aquellos que han muerto en Cristo resucitarán para vivir en gloria. Gracias, Señor, que esta palabra se haga una realidad no solamente en nuestra mente, en nuestro espíritu. Así como creemos en tu muerte, en tu resurrección y en tu ascensión, debemos de creer que un día resucitaremos. Prepara nuestros oídos espirituales en Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. La ignorancia, mis queridos hermanos, la ignorancia, el no conocer, es uno de los principales males de la humanidad. O sea, la ignorancia, el no conocer, el no estar instruido, es uno de los principales males de la humanidad. Es más, déjame decirle que el pueblo de Dios no estuvo exento de eso. El profeta Oseas, uno de los profetas menores en el Antiguo Testamento, les dice que su pueblo, Oseas hablando a través de Jehová, les dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. O sea, en otras palabras, Dios le está diciendo: les faltó mi conocimiento, estaban ignorantes. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque te olvidaste de la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué tremendo. O sea, Oseas 4:6, ¿está ahí en la computadora, mija? Oseas 4:6. Entonces Dios, hablándole a su pueblo a través del profeta Oseas, dice: porque desechaste el conocimiento mío, te olvidaste de mi ley, yo también me voy a olvidar de tus generaciones. Pero lo interesante que Dios le dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Se da cuenta cómo toda la palabra es útil para aprender, para enseñar, con tal de que estemos preparados para toda buena obra. Entonces la ignorancia lleva a la gente hasta ser atea, porque no conoce, escéptico, incrédulo. Es más, la ignorancia muchas veces lleva a hacer que la gente sea hasta necia, orgullosa. Cuando usted conozca a una gente así, no debata con ellos. Dice Proverbios que dejes al necio. Pero cuando conoce a una persona que en su humildad es ignorante, comparta, dele la palabra de Dios. Pero cuando ve al necio y que se siente orgulloso y piense que profesando ser sabio se volvió necio, ni debate con él, hasta que vea que el Espíritu Santo ha ablandado su corazón. Por consiguiente, la ignorancia también nos lleva a ser esclavos, cautivos, mis queridos hermanos. No hay cosa más tremenda que tener el conocimiento de Dios y la sabiduría de Dios, si no estamos llamados a ser cautivos, esclavos. Si no, mire lo que dijo el maestro de Nazaret, para que vea que son palabras de Jesucristo. Simplemente lo que yo estoy haciendo el día de hoy, predicándole y dejándole saber lo que es el texto bíblico. El maestro de Nazaret expresó: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Qué tremendo enunciado. O sea, en ese versículo de Juan capítulo 8, versículo 32, le dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es que la fórmula es sencilla, mis queridos hermanos. No tenemos que buscar una fórmula química, una fórmula física donde tiene que despejar A en esa fórmula. No tiene que buscar una fórmula matemática. La fórmula de la palabra de Dios es sencilla. Y conoceréis la verdad, y esta verdad os hará libre. ¿Cuál es la fórmula? La verdad, un antónimo de la verdad es la falsedad. El que no tiene la verdad tiene falsedad. Por eso el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica: no ignoréis esto, no quiero que ignoren esto, porque si no tienen la verdad, un antónimo de la verdad es la falsedad. Un antónimo es lo contrario, lo aprendimos en la gramática española, ¿verdad? Un antónimo de conocer es ignorancia, mis hermanos. Un antónimo de no conocer es ignorancia. Un antónimo de libertad es esclavitud. Increíble la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Y decían los judíos, ¿qué? ¿Acaso somos esclavos? ¿Qué? Ya estaba hablando de una esclavitud de sabiduría, una esclavitud espiritual. Jamás hemos sido esclavos. Somos linajes de nuestro padre Abraham. Entonces miramos que la fórmula es sencilla. La ignorancia es uno de los principales males de la humanidad. Por eso Jesucristo, exhortando en el primer siglo a su nación, exhortando a la iglesia de Cristo que iba a venir más adelante, que ese misterio iba a ser revelado, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Un antónimo de verdad es la falsedad. Un antónimo de conocimiento es ignorancia. Un antónimo de esclavitud es libertad. Sencillo. Somos libres o somos esclavos, y el conocimiento y la verdad nos ayuda a esa libertad. Pues aquí el apóstol Pablo, aconsejando a la iglesia de Tesalónica, y el día de hoy a nuestra querida iglesia Bethesda, los que estamos aquí, los que van a ver este mensaje a través de las redes sociales, nos anima, nos exhorta a que no seamos ignorantes, a que conozcamos sobre lo que va a pasar después de la muerte, lo que va a pasar en el rapto, en la venida del Señor en las nubes, porque la iglesia de Tesalónica andaba sin ese conocimiento, y los anima. Y hasta el día de hoy, a través de 22 siglos, esta palabra sigue hablando. Versículo número 13 dice la palabra de Dios de esta manera: tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Un punto a aclarar entrando a nuestro texto, un punto de suma importancia. Los que estamos aquí, los que me van a escuchar, esta realidad y esta verdad absoluta no es para todos. Es una realidad que todos somos creación de Dios. Cuando tú ves el reino animal, si te gusta gozarte en el reino animal, ves los pajarillos del campo, si tienes un perrito, lo que sea, cuando ves el reino animal es creación de Dios. Cuando tú ves el reino vegetal, la flora, la fauna, es creación de Dios. Los cielos, el mar, todo es creación de Dios. Tú y yo somos creación de Dios, somos un diseño magnífico, no somos casualidad. No, el mundo no existe por casualidad. La segunda ley de la termodinámica va en contra de la casualidad. Porque si tú dejas algo en orden, la segunda ley de la termodinámica física dice que eso va al desorden. Entonces tú y yo somos creación de Dios porque Dios puso en orden. Pero el punto a aclarar es que esta promesa que vamos a encontrar acá no es para todos. El apóstol Pablo escribe bien claramente: tampoco queremos, hermanos. Le está hablando a los hermanos de la fe, a los hermanos en Cristo, no a la creación de Dios. Bendito sea el Señor, que todos fuimos creados por un ser supremo y maravilloso, que un día le vamos a estar dando gloria. Pero esta promesa empieza: hermanos, tampoco quiero que ignoren. Hablándole a la iglesia de Tesalónica, hablándonos el día de hoy, el apóstol Pablo es nuestro hermano en la fe de Cristo Jesús. Qué familia tan grande, qué bendición. Entonces, el primer punto que vemos, esta bendición no va a ser para todos. O sea, empieza a decirle a los hermanos, a aquellos que son hijos de Dios. Y les dice: tampoco quiero que ignoren esto. El Hijo de Dios debe de llenarse de conocimiento y de sabiduría plenamente que emana y que fluye de Dios. Recordemos al segundo rey de Israel, que se le dieron promesas que, si usted analiza la palabra de Dios, a muchos de sus siervos no se les dieron. Al segundo rey de Israel, este siervo, que Dios le dice: nunca te olvides que yo te saqué de ser un pastor de ovejas, allá andabas, para ponerte sobre rey en mi nación llamada Israel. David, el rey David. Cuando Dios le concede diferentes varones, pero el menor de ellos, llamado Salomón, es el que iba a gobernar la nación de Israel. Dios le dijo a David: nunca te va a faltar trono, este varón sobre tu trono. Qué bendición que la promesa, la gracia y el favor de Dios vaya con nuestros familiares y nuestra generación. Entonces David, como amaba a Dios y era un hombre conforme a su corazón, empezaba a aconsejar a su hijo, a exhortar a su hijo Salomón: hijo, sobre todo adquiere sabiduría, sobre todo adquiere conocimiento. Y le hablaba de un conocimiento divino. Le hablaba sobre todo.
Casi David le decía, lo demás va a venir por añadidura. Y sabe que sobre ese mismo precepto, las familias judías siguen educando a sus hijos. Por eso es que es raro que usted encuentre a un judío pobre. Ya están hablando por ahí que es raro que usted encuentre a un judío sin convicciones. Entonces, David educa a su hijo, sobre todo adquiere sabiduría y conocimiento de lo alto. Entonces aquí el apóstol Pablo nos está aconsejando a la iglesia de Tesalónica y a nosotros el día de hoy. Tampoco queremos, hermanos, que ignores. Usted y yo tenemos que ser como los hermanos de Berea, escudriñar la escritura, porque en ella os parece que está la vida eterna. Por consiguiente, el punto que anima a la iglesia de Tesalónica a que no ignoren es acerca de los que duermen. Imagínense, vamos a ver este pasaje. La semana pasada vimos la ascensión de Jesucristo, se va Jesucristo, ahí está Andrés viendo en las nubes cómo se pierde, ahí está viendo Juan, Jacobo, Pedro y un ángel, dos varones, dos ángeles le dicen a Pedro, hey, ¿qué estás viendo? Así como se fue, así va a regresar. Y Pablo dice, no quiero que ignoren eso. Si él prometió que va a volver, va a volver. Y así es, amén y amén. No quiero que ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Acerca de los que duermen, acuérdense que la vida cristiana, la muerte física no es el final, es un dormir largo. O sea, se están aventando una siestezota. Wow. Esa es la esperanza que tenemos. Y dice el apóstol Pablo, es que no, yo no quiero que ignores acerca de los que duermen, aquellos que están en una siesta profunda, su cuerpo físico que de la tierra fue tomado y a la tierra volverá. Yo no quiero que ignores acerca de esto. El ignorar de los hermanos en Cristo, por eso dije, esta promesa no es para todos, es para los hermanos en Cristo. El ignorar esto de los hermanos en Cristo, de los que ya duermen, de los que ya murieron, de los que se nos adelantaron, si nosotros ignoramos ese punto central, doctrinal de la palabra de Dios, nos va a llevar a dos cosas. Primero, a ponernos triste. Oh, pastor, ¿entonces no es válido ponerse triste? Sí, claro que sí. El libro poético Eclesiastés dice en su capítulo 3, versículo 1, que todo tiene su tiempo de lo que se quiere debajo del cielo. Es una realidad. Separarse de un ser amado aquí en la tierra es doloroso, pero hay su tiempo donde tú tienes que llorar, te va a doler. Pero una cosa es que llores y te duela, y otra cosa es que vivas en luto todo el tiempo. Dice el apóstol Pablo, yo no quiero que ignores esto para que no vivas en tristeza, para que tu alma, tu espíritu no quebranten tu cuerpo físico, para que tu alma y tu espíritu no sean quebrantados por el manto de tristeza y de dolor que llevas. El rey David, cuando muere su hijo, murió. Él ya no puede venir a mí, pero un día dice, yo iré a él, recordando esa promesa de Dios. Entonces, el primer punto que vemos, si nosotros ignoramos qué va a pasar con nuestros hermanos que se nos adelantaron, amigos, familiares, vamos a ponernos tristes. Segundo punto, nos va a llevar a vivir una vida como los demás, como los incrédulos, como que si no tenemos esperanza. ¿Se da cuenta la comparación que hace? Es como aquellos que no tienen esperanza. No, mis queridos hermanos. Tanto los que se han ido primero, y si a nosotros nos toca ver muerte física, pasar por el valle de sombra y de muerte, más allá del sol, dice una alabanza, más allá del sol, yo tengo un hogar. O sea, no tenemos que vivir el estilo de vida como los incrédulos, como que si no hay esperanza. Primer punto, escudriñemos la verdad porque trae libertad. Escudriñemos la verdad porque la verdad trae libertad. ¿Y cuál es la verdad? 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Escudriñemos la verdad
porque la verdad trae libertad. Versículo número 14, dice la palabra de Dios en el versículo número 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquí el punto a tratar es el verbo creer. Si creemos que también Jesucristo murió y resucitó, también va a traer a los que durmieron en él, a los que han muerto en él. O sea, aquí el punto a tratar es el verbo creer. Si tú y yo creemos que Dios fundó este planeta Tierra, que ya la ciencia ha investigado, ha indagado, que está Plutón, Saturno, Marte, etcétera, y no hay vida, o sea, por más que le buscan, no hay vida. Si tú y yo creemos que el Dios Todopoderoso, un Dios en 3 personas, dijo, pongamos esto en orden, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y por lo tanto aquí hay vida, nos narra la palabra de Dios los inicios. Si tú crees en eso y crees que los profetas anunciaron la venida de Jesucristo, porque el ser humano falla en el huerto del Edén, agarra del fruto prohibido y come, y sus ojos son abiertos, y Dios en su misericordia dice, hey, hay que sacarlos para que no extiendan del árbol de la vida y vivan así para siempre. Más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Entonces los profetas empiezan a anunciar que venía un redentor, venía un redentor. Si tú crees en eso, que Jesucristo se murió y también resucitó, entonces debes de creer en la parte B del plan de Dios. Así también, dice la palabra, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¡Wow! ¡Qué bendición! Yo he leído este pasaje, lo he escuchado predicar, he visto películas, pero me vuelvo a sorprender y es increíble lo sublime que va a ser. Imagínense las almas, los espíritus de nuestros seres queridos muertos en Cristo están allá. Y dice que cuando Jesucristo venga, así como Él resucitó, va a venir con ellos en las nubes. Pero no hay que adelantarnos, vamos a ir viendo el texto poco a poco. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. O sea, vuelve a mencionar la palabra muerte como una palabra dormir. Es de suma importancia que si creemos en la resurrección de Jesucristo, también debemos de creer que nuestros seres vivos, su espíritu, está en su presencia y los va a traer en él. Importantísimo. Aquí el verbo traer, Pablo usa el verbo traer, que en griego es ago, es el verbo ago. La palabra traer es el verbo ago en el griego original, que utiliza también en la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, el verbo hago, que es la palabra traer, también se traduce como guiar, dirigir. Traer, guiar, dirigir. El mismo verbo que está en Romanos 8:14 cuando dice, porque todos los que son guiados, es el verbo hago, guiados, dirigir. ¿Qué nos está dando esta connotación en el griego original? Es que Jesucristo, el buen pastor, que su vida dio por sus ovejas. Tú eres una oveja del buen pastor. Yo soy una oveja del buen pastor. Los que se nos han adelantado que duermen son ovejas del buen pastor. El buen pastor las va a traer, las va a guiar, las va a dirigir. ¡Wow! Van a descender del tercer cielo. El paraíso es el verbo hago, donde el buen pastor va a dirigir a esos espíritus, los que durmieron en Cristo, a nuestros hermanos. Increíble. O sea, el buen pastor no se duerme. No se dormirá el que guarda a Israel, mucho menos el que guarda la iglesia de Cristo. Dice que nos va a guiar. No solo los va a resucitar en un momento cuando venga el Espíritu y su cuerpo sea levantado, sino que dice la palabra de Dios que los va a traer, los va a guiar, como ese pastor guía a las ovejas. Por eso el rey David, teniendo ese discernimiento espiritual, ese conocimiento, esa sabiduría que Dios le da. Hay dos tipos de conocimiento y sabiduría.
Hay aquel conocimiento y sabiduría buena que tú adquieres al estudiar un buen teólogo, al estudiar a un buen maestro. Muchos como de ellos, de las generaciones de ahora, John MacArthur, Lutero, Calvino, y es bueno. Pero más bueno es el conocimiento directo que te da el Espíritu Santo a ti y la sabiduría. Porque muchos andan ahí pirateando y qué bueno, en un momento se los dio a ellos, se los da a ellos, pero ¿qué? ¿A poco tú no tienes el mismo Espíritu Santo? Hay dos tipos de el que adquiere eso, o sea, a través de ver a otros siervos de Dios que han buscado el rostro santo de Dios. Pero, ¿qué contigo? ¿A poco Dios no te da cuando vienes a su palabra? Entonces, el rey David adquiría ese conocimiento, esa sabiduría directa de Dios. Y él sabía que Jehová era su pastor. Y aquí el apóstol Pablo utiliza este verbo hago, que significa dirigir, guiar, así como un pastor guía a su rebaño. Y David decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Importantísimo, vemos que no solamente los va a resucitar, sino que los va a guiar, como dice la palabra de Dios en este mismo verbo en Romanos 8:14. Punto número 2, no ignores esto, la muerte no es el final. No ignores esto, la muerte no es el final. Resucitaremos. Nuestro ejemplo a seguir siempre debe de ser en todo Jesucristo. Y si Jesucristo resucitó de los muertos, el Padre nos ha dado la promesa que así como Jesucristo resucitó, nosotros vamos a resucitar y para una vida nueva. Y aquí el texto nos le está diciendo, no ignoréis esto, la muerte no es el final, resucitaremos. Versículo número 15 dice la palabra de Dios. Por lo cual os decimos esto, en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 15. Palabra de Dios, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Una cosa es que te prometan algo, ¿no? Cuando nosotros como padres podemos prometerle algo a nuestros hijos, una bendición, y qué bueno prometer cuando los hijos van saliendo adelante y todo, o van a llegar a una edad y les prometemos algo, pero muchas veces podemos prometer, pero no podemos describir esa promesa que estamos haciendo. Yo te prometo esto. Sí, pero ¿y cómo va a ser? ¿Me puedes escribir un poquito? Aquí hay una promesa que se está dando de la venida del Señor y que los que han dormido en Cristo, los que mueren, los que quedaron, están hablando de esa promesa. Una promesa que se da cuando el Señor se va y dicen los dos varones, así como se fue, así va a regresar. Es más, desde el primer siglo se espera esta promesa. ¿Listos, Porque desde el primer siglo, y estamos en el siglo 22, o sea que el reloj de Dios ya avanzó y esa promesa en cualquier momento va a llegar. Estemos listos, viviendo como que si Jesucristo viene mañana por nosotros en las nubes y planeando como que si viene dentro de 1000 años, ¿verdad? Porque no porque digas, Jesucristo ya viene mañana, ya no voy a hacer nada. No. Andar como sabios, diligentes, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces se da esta promesa. Y pensaban que Jesucristo estaba tardando. Y Pedro les tiene que decir, no, Dios no retarda sus promesas, como muchos las tienen por tardanza. Porque estaban esperando la venida del Señor en las nubes. Sino que Él es paciente para que todos procedan al arrepentimiento. ¡Wow! ¡Qué amor de Dios! ¡Qué amor de Dios! Por eso Dios nos anima a que nosotros le amemos a Él, para que ese amor sea transmitido a nuestro prójimo. Y en la paciencia de Dios puedan conocer de Cristo. Y conozcan esta esperanza que hay para nosotros. Y Pedro les anima. Pero vayamos al punto que nos compete el día de hoy. Entonces, cuando se da una promesa, se puede dar una promesa. Y el padre de familia no la describe, nomás le promete al hijo, yo te prometo. Y el hijo, wow. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo secular, terrenal. Yo te prometo, mi hijo, que cuando llegues a la mayoría de edad, yo te voy a dar un carro. Y hasta ahí queda. Pero el hijo quiere saber más de esa promesa. Va a ser un carro que con trabajos camina.
ahí va, ¿no? Parece que va aventando balazos. O va a ser un carro del año. O va a ser un carro eléctrico. ¿Cómo va a ser, papá? Y el papá ahí lo deja hasta ahí. O un viaje, ¿verdad? Una promesa, una bendición. Por lo cual os decimos esto en el Señor, dice la palabra. Pues aquí el apóstol Pablo no simplemente nos habla de la promesa, de la venida, del rapto en las nubes del Señor, sino que nos va a empezar a describir esa promesa. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso, Iglesia de Cristo! O sea, nos va a empezar a describir cómo va a ser ese evento sublime, espiritual, sobrenatural y único de la promesa de Dios que Él vendrá. Pero no simplemente nos ha prometido, aquí nos va a empezar a describir, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Pero el primer punto en este versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, dice Pablo, no son promesas mías, no son palabras mías. O sea, si quieres a mí no me creas, yo soy ser humano como tú, maldito aquel que confía en el hombre. Pero te digo en palabras del Señor Jesucristo. ¿Cuántos seres humanos mentirosos, profetas, según dando palabra, y la gente ahí va? Pero el apóstol Pablo dice, no me creas a mí, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Cuando nosotros buscamos esta promesa en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, usted no va a encontrar estas palabras del Señor, que Dios, que Jesucristo, el Curios, el Señor, el Rabí, empezó a predicar sobre... No. Recordemos que Pablo fue convertido al cristianismo camino a Damasco, y cuando leemos sus cartas, dice que él fue discipulado no según hombre, sino por el propio Señor Jesucristo, 3 años. Entonces Jesucristo le da esta revelación especial de cómo va a ser la venida del Señor en las nubes, el rapto. Punto número 3, son palabras del Señor, y así será. O sea que lo que Dios promete, así va a cumplir, se va a cumplir. Son palabras de Jesucristo, por lo tanto, así va a ser. Por lo tanto, aquí Pablo empieza a describir esta promesa, esta bendición, esta resurrección, cómo va a ser. En primer lugar, dice, nosotros que vivimos. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en primer lugar, lo que va a decir el apóstol Pablo, versículo, por lo cual os decimos esas palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¡Wow! Empieza a decir, nosotros que vivimos, o sea, los que andamos aquí, como tú y como yo, todavía respiramos el aliento de vida. Dicen secularmente, los que andamos moviendo todavía la colita. Por la gracia de Dios andamos apurados, caminando, tenemos el aliento de vida cada mañana hasta que Dios quiera y nos permita vivir. Y si no nos queda claro, a los que vivimos, o sea, dice el apóstol Pablo, los que estamos aquí. O sea, quiere que quede bien claro que haya una diferencia en los que ya duermen, los que ya murieron, y nosotros los que vivimos, los que todavía andamos, caminamos, los que estamos aquí, los que todavía estamos de peregrinos en esta tierra, a los que todavía no se nos da nuestra verdadera ciudadanía en los cielos. Entonces empieza a hablar de ti y de mí. Aquellos que todavía nuestros 5 sentidos, por la gracia de Dios, están atentos. A nosotros que vivimos, los que hemos quedado. Aquí hay una pregunta. Nadie me conteste. Ni yo la voy a contestar. ¿Quién va a ser esa generación? O 2 o 3 generaciones. El jueves nos reuníamos y platicábamos y le decía a los jóvenes, ¿qué generación eres tú? ¿Qué generación? Habíamos 3 generaciones ahí. ¿Qué generaciones van a ser las que el apóstol Pablo está predicando aquí? Nosotros que vivimos, los que vivimos, los que hemos quedado. ¡Wow! Los que no vamos a ver muerte física. No te tocará pasar por el valle de sombra de muerte a esa generación. ¿Seremos nosotros, Señor? Como va avanzando el reloj del mundo, estemos alertas. Tal vez 20, 30 años. ¿Alcanzaremos a llegar los que ya vamos a medio freeway? Me dice alguien, medio siglo, pastor de vida, sí, casi medio siglo. ¿Seremos nosotros de los que el apóstol Pablo, por palabras del Señor, los que vivimos, los que hemos quedado?
Va a ser un privilegio tremendo a aquellos que no veamos también muerte, o sea, pero como aquellos que tienen el privilegio que ya se adelantaron y ya vieron el rostro del Señor. Pero qué bendición. Pero fíjate lo que dice el texto, no precederemos. Hey, listos con eso, Oh, ok, no porque estás vivo, porque te quedas acá, vas a ser de los primeros. La palabra preceder significa anteceder, ir delante en tiempo, orden o lugar. Tener preferencia, dice el apóstol Pablo, no. Nosotros no vamos a preceder, dice, a los que durmieron. Dice, no precederemos a los que durmieron. O sea, no crean que porque estamos vivos nosotros nos vamos a adelantar al encuentro con el Señor. ¡Wow! Salimos nosotros primeros. Dice, no precederemos. No vamos a tener un lugar de preferencia. No vamos a ir primero. Esto es que los cristianos que viven, cuando el Señor venga, no irán a recibir al Señor antes de que resuciten los muertos en el Señor, sino que tendrán que esperar que los muertos en Cristo resuciten primero. Wow. Ahí echa a volar su imaginación con la palabra de Dios. Vamos a estar vivos y el Señor viene en las nubes con los espíritus. Paz. Se van a levantar. No precederemos, dice la palabra de Dios, a los que durmieron. O sea, no vamos nosotros primero, sino tenemos que esperar que a esos santos hermanos que murieron en Cristo resuciten. Versículos 16 y 17 dice la palabra del Señor: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Quién no ha escuchado muchas veces de esta película del rapto? O sea, a través de generaciones, y últimamente hay como 5 películas del rapto. Su servidor ha tenido la oportunidad de ver 3, 4 películas. Desde que era niño, chiquito, en la primera iglesia bautista de Cuautla, Morelos, llegamos a ver películas del rapto y quedábamos maravillados. ¿Cómo va a ser ese evento sublime? Incluso la última que vi, un actor de Hollywood intervino en esa película, Nicolas Cage, sale sobre esa película del rapto. O sea, que no es algo escondido aún para la creación de Dios. Pero una cosa es que no sea escondido y otra cosa es que creamos en Él. Por eso dice, nosotros que creemos en la resurrección de Cristo, es necesario que creamos también que un día Jesucristo vendrá en los cielos y los que durmieron en Cristo vendrán con Él. O sea, es un evento tan sublime que se ha ido predicando, enseñando desde el primer siglo después de Cristo. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica: no quiero que ignoren esto. Aquí está. Qué triste va a ser que estando acá, mucha gente se va a quedar. Mucha gente se va a quedar. Empieza a describir sublimemente lo que va a pasar. Es que muchos pueden oír la voz de Dios, pero no hacer caso a la voz de Dios. Porque el Espíritu Santo sigue convenciendo de justicia, de pecado y de juicio. Pero fíjese lo que dice el texto sublime: y con voz de mando. Porque el Señor mismo con voz de mando. Déjeme decirle que aquí en el planeta Tierra muchos tienen voz de mando. ¡Wow! Dios ha delegado su autoridad a muchos para que tengan voz de mando. Es más, algo sencillo, un padre de familia tiene voz de mando. No porque él quiera, sino porque Dios se la delegó, Dios se la puso. El padre de familia tiene que tener una voz de mando en su hogar. Así de sencillo. Yo oro porque los padres de familia tengan esa voz de mando. En cuanto ellos hablen conforme a la autoridad de Dios, los hijos tengan que obedecer. Porque así va a venir Jesucristo con voz de mando. O sea, aquí no hay que ahí viene Jesús. No, dice como Él es ya, el Señor. Ya no viene como un bebé. Se humilló una vez, no más. En el rapto, en su venida en las nubes, viene con voz de mando. Su segunda venida a la tierra dice que viene en caballo blanco. Y en su muslo trae el verdadero. Yo oro
que a todos los que Dios nos ha delegado autoridad, tengamos voz de mando en las manos de Jesucristo. Ya no tarda el Señor, porque esa voz de mando se está hasta quebrantando. Hasta el micrófono se enojó. En vez de que los padres manden, muchas veces ahora los hijos tienen la voz de mando. Qué tristeza. Y piensan que la policía, la iglesia, el gobierno tienen la voz de mando. No, son los padres. ¿Pero por qué, pastor? Porque Dios nos lo dio. Es una bendición, un privilegio, pero una responsabilidad tremenda. Así viene el Señor. ¿Sabes que un presidente tiene voz de mando? Un presidente de una nación debe de tener voz de mando, porque no hay autoridad sino puesta por Dios, dice la palabra. Y cuando el presidente habla, la nación debería responder. Un general tiene voz de mando. Cuando a su ejército le tiene que hablar, el ejército tiene que responder. Pero déjeme decirle que nadie tiene voz de mando como el Señor, el Curios. Dice la palabra de Dios que de esa manera, porque el Señor mismo con voz de mando. ¡Wow! ¿Se imagina cuando esa voz de mando de Jesucristo se exprese? Dice la palabra de Dios que hasta los muertos en Cristo se levantan. Esa es la voz del Señor. ¿Sabe qué fue lo que dio vida en el huerto del Edén? Su palabra. Dice Juan, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el griego original, la palabra logos, que es verbo, significa palabra o razón. Con esa voz de mando, nuevamente el Señor descenderá, le va a hablar a los muertos. Y se van a levantar. Esa es una voz de mando, de autoridad. Descenderá con voz de mando. Y dice la palabra griega que descenderá con voz de arcángel. Los expertos en doctrina dicen que lo más probable se está refiriendo al arcángel Miguel. Es el único que se le da este título en la palabra de Dios. Lo encontramos en el libro de Judas, capítulo 2, versículo 9. No se crean, Judas nomás tiene un capítulo. No iba a descansar si los dejaba con eso. Judas, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contenía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. El arcángel Miguel, dice la palabra de Dios, que descenderá con voz de arcángel. Las huestes celestiales interveniendo con trompeta de Dios. Lo cual se refiere a un evento sublime. Se está refiriendo también a lo que dice la carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 15, 52. La trompeta de Dios. Es una figura que se utiliza en la palabra para describir un evento extraordinario. ¡Wow! Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. He aquí os digo un misterio, no todos durmieron, pero todos seremos transformados. Ese es el 52, ¿no está el 51, mija? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¡Qué bendición! Ahí deja ese versículo, mija, el anterior, por favor. ¡Qué bendición! Dice la palabra de Dios que esto va a acontecer. Ojo, nuevamente expresa los muertos en Cristo. Es de suma importancia, mis queridos hermanos. Los muertos en Cristo. Cuando el apóstol Pablo empieza esta porción de la Escritura, que el día de hoy estamos aprendiendo, a los hermanos. Hermanos, no quiero que ignores. Esta promesa no es para todos, querida iglesia de Cristo. Nuevamente aquí dice, ojo, a los muertos en Cristo. Pastor, y los que no murieron en Cristo, mis hermanos, otro día predico sobre eso, pero hoy no voy a predicar. Pero los que murieron en Cristo, pongamos atención. Ellos sí van a resucitar. Esta promesa nuevamente, aquellos que fueron bautizados por el Espíritu Santo. Recordemos el sermón pasado. ¿Qué le dice Jesucristo a sus discípulos? ¡Ey! No se vayan de Jerusalén. No se vayan.
porque el Espíritu Santo los bautizará, los colocará en la iglesia de Cristo. ¿Se da cuenta qué bendición pertenecer a la iglesia de Cristo? O sea que si tú mueres, los muertos en Cristo, siendo la iglesia de Cristo, vamos a resucitar. Empieza a describir el orden. Jesús, fíjese cómo es el orden, pongamos atención. Jesús va a descender a las nubes, al cielo, baja del paraíso, o como dice el apóstol Pablo, fui llevado al tercer cielo. O sea, hay un cielo, hay un segundo cielo, y está el paraíso, el tercer cielo, donde se piensa habita las huestes celestiales y nuestro Dios. Entonces Jesucristo desciende a las nubes, al primer cielo. Y ahí vienen las almas que murieron en... ¡Wow! Ahí vienen las almas. Y dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Pero lo interesante aquí es que no van a resucitar en el mismo cuerpo. Ni los que vamos a ser arrebatados. Resucitarán incorruptibles, dice la palabra de Dios. Y nosotros, los que andamos aquí caminando, seremos transformados. ¡Qué bendición! Hay algunos que luego andan con las orejitas y dicen, ay, ya no me gustan mis orejas porque están, y se las andan ahí operando. Ahí Dios te las va a acomodar. Paz. Seremos transformados, incorruptibles. ¡Qué bendición! Cuando yo me pongo a pensar en este evento sublime, van a venir las almas con el Señor y sus cuerpos van a ser resucitados con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel. Y juntamente, dice la palabra de Dios que nadie se va a adelantar. Juntos, together, vamos a ser arrebatados a las nubes. Qué bendición, mis queridos hermanos. Con esto quiero terminar. Añade el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios que cuando este evento sobrenatural, espiritual, acontezca, llegue a pasar, dice la palabra de Dios que serán resucitados con un cuerpo incorruptible. O sea, ¿qué es esto, mis queridos hermanos? Que ya no va a haber más dolor, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber lágrimas. Y nosotros los que quedamos, los que vivimos, también añade la palabra, también vamos a ser transformados. ¿Te das cuenta qué bendición es? En el momento que Dios formó al ser humano y le dijo, no extiendas tu mano del árbol del bien y el mal, porque tus ojos van a ser abiertos y ciertamente morirás. Y la misericordia de Dios, miren a dónde llega la gracia y el amor de Dios. Vamos a sacar al hombre para que no extienda su mano del árbol de la vida y coma y viva así para siempre. Queridos jovencitos que están el día de hoy acá, ustedes están en la flor de la juventud, les da un dolor y por la gracia de Dios, muchas veces mañana pueden estar bien, pueden seguir avanzando. Bendita juventud. Por eso dice Eclesiastés que te deleites, que te goces en los días de tu juventud. Ayer estábamos en un evento de los jóvenes y jugaban boli y yo miraba y jugué un rato y ya no puedo reaccionar igual. Ya no puedo reaccionar igual. Y hay veces que me lastimo y duro días para recuperarme. Y yo los miraba y decía, wow, bendita juventud. Pero ¿sabes qué? Un día tu cuerpo se va a cansar. Y ¿sabes qué? Un día tu cuerpo se puede enfermar. Pero Dios en su misericordia nos sacó del huerto del Edén para que cuando nos empieza a doler el cuerpo, nos empezamos a enfermar, no vivamos así para siempre. Jesucristo venció a la muerte con la misma muerte. Qué ironía, ¿no? Jesucristo venció a la muerte. Él gustó de la muerte, del dolor físico, que muchos parten así de este mundo por un dolor físico, un malestar y se tienen que ir. Jesucristo lo maltrataron, lo golpearon y tuvo que gustar de la muerte. Estuvo ahí dormido, muerto. Pero dice la palabra que lo resucitó. Dios Padre lo resucitó. Pues nosotros, en la misericordia de Dios, Dios nos sacó del huerto del Edén para que cuando nuestros días avancen, cuando lleguemos a 80, 90 años y este cuerpo ya no dé más,
va a descansar, va a dormir, pero un día se va a levantar sin esos dolores, sin esa enfermedad. Todos vamos a enfrentar esa realidad, o si quedamos vamos a tener la bendición de no morir, o lo vamos a ver en seres queridos. Hace más de una década pasaba un tiempo familiar y recuerdo bien el lugar, San Francisco, California, y me tocó hospedarme con mis padres. Estamos ahí en la recámara y mi padre se sienta en su cama donde estaba durmiendo y saca un kit de medicina. Ahí traía su insulina, traía su jeringa para inyectarse. Y son imágenes que se nos quedan grabadas. Yo vi a mi padre que se iba a inyectar la insulina y su brazo ya se movía mucho. Y se puso la insulina. Yo lo vi, cómo se movía su mano, y vi su rostro cansado. Y yo entendí que ya estaba llegando el tiempo que él tenía que dormir. Pero no pierdas la oportunidad, porque cuando van a dormir los vas a volver a ver hasta que resuciten. Yo agarré su cabello blanco, lo acaricié y le di un beso en su cabecita, porque yo sabía que estaba llegando su tiempo de dormir. Y por un tiempo no los vamos a ver, pero sí tenemos la tremenda bendición que los vamos a volver a ver, y no en esa condición. Qué bendición de nuestro Señor Jesús, qué amor. O sea, cuando tú vuelvas a ver a tus seres queridos que durmieron en Cristo, no creas que los vas a ver como se despidieron. Los vas a ver en un cuerpo incorruptible, transformado por la gloria de Dios. Pero mientras esto pase y acontece, disfruta la vida en Cristo y aprovecha a los que amas, porque a veces se van y estás ahí llore y llore. Aprovecha cada día a tus hijos, los hijos a los padres. Mi padre dice: nosotros vamos y ya no regresamos, mijo, hasta que nos juntamos en la Nueva Jerusalén. Y es verdad. Y diría: le quiero dar un beso. Vas a llorar, darle un beso. No pierdas la oportunidad cuando Dios ponga eso en tu corazón y lo veas, que si ya está llegando el tiempo en que dale su beso, dale su abrazo, hónralo. También a los hijos. Pero dice el apóstol Pablo: no quiero que vivan triste, como que si no hay esperanza. Claro que hay esperanza. Queridos jóvenes y hermanos en Cristo, pero sobre todo jovencitos, el apóstol Pablo, con esa autoridad, ese amor, esa mansedumbre que lo caracterizaba, esa transformación que Dios le dio a su falta de carácter, le escribe a la iglesia tesalónica: no quiero que ignoren. Yo les aconsejo que sobre todas las cosas, desde su juventud, a Dios le pidan conocimiento y sabiduría, para que no ignoren lo que Dios quiere de ustedes, lo que Dios demanda de ustedes en su diario vivir. Pídanle a Dios sobre todo conocimiento y sabiduría. Padre, gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias porque eres bueno, Padre. Sobre todo, gracias, Padre, porque este dolor que empieza a sentir el cuerpo cuando los años avanzan, nos sacaste del huerto del Edén para que no vivamos así para siempre, sino que vivamos en un cuerpo de perfección, gozándonos contigo. Gracias. Iglesia de Cristo, ahí en silencio, dile gracias. En silencio, dile gracias, Dios. Gracias, porque mis seres queridos que se nos adelantaron
Tal vez sufrieron, pero cuando los vuelva a ver, ya no los veré de esa manera. Nos gozaremos. Gracias, Señor. Jamás te podremos pagar por lo que has hecho de nosotros. Gracias, Padre Santo. Gracias porque sigues obrando en tu iglesia que es viva, Señor, que es santa por tu gloria. A ti sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Te amamos y bendecimos tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén. Proverbios capítulo 3, versículo 5, primera parte dice: confía en el Señor de todo corazón. Versículo 9 y 10 dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Vamos a estar orando por los diezmos y las ofrendas. Señor Padre, nuevamente gracias por la oportunidad de estar en este lugar, alabando y glorificando tu nombre. Gracias por tu provisión cada uno de nosotros, Señor, y seguimos orando por aquellas personas, familias dentro de esta congregación que tengan alguna necesidad para que les proveas. Seguimos orando por las personas a cargo de la administración de los recursos de la iglesia, Señor, para que les dé sabiduría en su uso. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Puesto en pie, vamos a entonar esta alabanza. Es un canto nuevo que habla del gran yo soy. El gran yo soy es Elohim en hebreo, que significa yo soy el gran yo soy. Entonces, en el versículo 1 de Apocalipsis, capítulo 1 de Apocalipsis, habla de ese Dios a quien vamos a cantarle ahorita con esta canción, donde dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, y el todopoderoso. Entonces ese es el gran yo soy. Cuando usted escuche ese nombre, acuérdese de Elohim, que es en hebreo. Entonces vamos a entonarlo juntos y que podamos cantar esta alabanza viendo un panorama en la presencia de nuestro Dios. Cuando nosotros vayamos y pasemos a la eternidad, es lo que vamos a hacer, a cantar este canto. A tu lado estar, que el cielo sea real y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Me quiero acercar, a tu lado estar, al mundo amar, oscuro día, en el valle de huesos de revivir, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, comparable, poderoso,
tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay ley infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Vamos a, querida iglesia, antes de tomar la Santa Cena, ¿se pueden sentar por favor? Y Alondrita Fernández de Lara, ven mija, tu certificado de bautismo. Demos un aplauso al Señor. Gracias por su vida. Ven mija preciosa. Alondrita dio su paso también de fe. Tómalo, agárralo así. La foto del recuerdo. ¿Dónde? Aquí. Para acá, mija. Un aplauso. Ven, mijos, vengan. Víctor, Jackie. Al momento se me fue su nombre, ya estoy llegando a los 50 años. No se rían porque van a llegar a esta edad. Ven, Víctor, mijo. Vamos a la foto del recuerdo. Pasa, mija, a sentar. Cuando estoy con ellos me siento un poquito más joven. Pero vamos a un momento de gozo. ¿Cuántos recuerdan en México, nuestra nación? Casi todos somos mexicanos, menos nuestro hermano Edgar y Emerson, venezolanos y panameños. Pero ¿cuántos recordamos en México el 30 de abril con tanta alegría esperábamos, verdad? El Día del Niño. Llevamos nuestro plato y nuestra cuchara para que nos dieran la primaria, nuestro pozolito y todo. Y hoy es el día del niño. Veo a Yareli que sonríe y recuerda, yo creo, ¿verdad? Vamos, que vengan nuestros niños. Mari, tú puedes pasar de este lado aquí con tu equipo. Y los otros niños, Samantha, Megan, tú también, Isabel, aquí. Vengan, mijos, vamos a orar por los niños. Todos los que se sientan niños allá,
Lucio, Alexa. Ay, no, tú ya estás grande. Vamos a orar por nuestros niños. Pues Sofía ya no está tan chiquita, ¿verdad? Ya me está alcanzando, pero... Vénganse, mijos, pónganse ahí, acomódense, a ver. Vamos aquí en medio para que no nos tape. Vénganse todos para acá. Para que no, vengan, cómo no voy a ir, mijos. Para aquí, David, vente, David. Vénganse. Alexa, vente, mija. Lucio, Adolfito anda buscando la foto. Vente, mijo. Vente, Norman. Lucio, cómo no voy a ir, mijo. Ándale, vénganse. Vamos, ahí están. Aquí, ahí, Sofía, acomódate. Ahora sí, la foto. Allá, ok. Ok, pueden sentarse, mijos. Despacito, no se vayan a caer, despacito, be careful, mijo. Ahora sí vamos a este momento solemne, vamos a recordar a nuestro Señor Jesucristo, que dio ese mandato a la iglesia de Jesucristo. Nunca pidió que recordáramos su nacimiento, pero sí este mandato de recordarlo, de recordar su muerte hasta que Él venga. Nos ponemos de pie en reverencia y solemnidad a este momento tan sublime que vamos a tener. Recuerde que es un momento solemne, sublime, donde recordamos la muerte, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto les pido que nos pongamos a cuentas con el Señor. Si en algo le hemos ofendido, fallado, pongámonos a cuentas con el Señor, incline su rostro ahí en silencio, pida perdón, pidamos perdón. Expresa la primera carta a los Corintios en su capítulo 11, versículos 23 en adelante. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comer, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Comamos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Bebamos. Padre, gracias por la oportunidad que nos diste de estar un domingo más en tu casa, en tu santuario. Decía el salmista: yo me gocé con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Es mejor habitar un año en tus atrios que 1000 años fuera de ellos. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, en nuestras generaciones. Gracias, Señor, porque reconocemos que todo es por tu gloria, que avanzamos día a día, que nuestros hijos sigan siendo transformados a la imagen de Jesucristo, que ni uno se pierda, Padre, que todos vivan para la alabanza de tu gloria. Confiamos en tu promesa de que tu palabra no regresa vacía. Guárdanos, Señor, y ayúdanos a nosotros a hacer ese ejemplo reflejando a Cristo en nuestros estilos de vida. Y ahora, Señor, que nos despedimos de este lugar, pero sabiendo que jamás de tu presencia, porque el Espíritu Santo mora en el creyente. Gracias por esa bendición. Gracias, Padre, y en paz nos vamos, en tu santo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.